Antes de escuchar los testimonios de estos dos pacientes, les invito a que conozcan el compromiso de Quirón Salud con la salud y con vosotros, las personas. Muchísimas gracias por venir. Quirón Salud. Miles de profesionales con un único objetivo: cuidar la salud y bienestar de los pacientes y sus familiares. De personas que no son un nombre en una ficha, ni un código de barras en un tubo. Son personas, familias, emociones detrás de cada rostro. Estar a su lado es lo que nos hace diferentes. Una visión de la medicina basada en la conexión con el paciente, o mejor dicho, con la persona. Una persona que confía en nuestros recursos, en nuestra capacidad, en nuestra experiencia, pero sobre todo, confía en quien le habla de tú a tú. Nuestra actitud nos diferencia. Somos ese auxiliar que empuja la camilla y corre para salvar una vida. La enfermera que después de tomar una vía, toma una mano. El investigador que no se rinde, que sabe que lo que persigue puede cambiar vidas. El médico que ejerce y enseña a sus alumnos el valor de su vocación. Trabajamos para las personas, para cada una de ellas. Quirón Salud es la salud persona a persona. Esa es nuestra promesa, individual, única, irrepetible. Y la transmitimos con un símbolo amable, de colores cálidos, cercanos, propios. Seguiremos llevando a cabo iniciativas innovadoras. Haremos del futuro nuestro presente. Vamos a ser grandes, no por nuestro tamaño, sino por la fuerza de nuestro compromiso. Porque ser una marca joven, con más de 60 años de experiencia, nos ha enseñado que la fórmula para ser los primeros está en la pasión por lo que hacemos. Tenemos una visión. Quirón Salud. La salud persona a persona. Yo tengo una otosclerosis en los dos oídos y entonces llevaba 23 años con aparatos. Desgraciadamente era una batalla que tenía perdida y no creía que fuera a ganarla. Entonces, bueno, por casualidades de la vida, mi médica de empresa es otorrino, tiene la misma enfermedad que yo y está operada con el mismo doctor que yo me opero también, que se llama el doctor Altuna. El 26 de octubre me operé del oído izquierdo. Y bueno, la otosclerosis se manifiesta en los dos oídos. Acudo otra vez porque me voy a operar del oído derecho. Las expectativas que me dieron fueron totalmente diferentes a las que me dieron hace 23 años. Hace 23 años me proponían hacerme un taladro de medio milímetro en el oído. Me operaron, estuve una noche ingresado y al día siguiente salí. A la semana me quitaron el tapón que tenía en el oído y recuperé el 100% del oído. Vamos, volví a nacer. Entonces el poder volver a oír de forma normal, sin aparatos, no tiene precio. Es de ciencia ficción que me quiten un hueso de 3 milímetros, me pongan una prótesis de 3 milímetros y la operación se haga en medio milímetro y que además funcione, pues, ¿qué más podemos pedir? Bueno, en un principio el producto de mi sordera ha sido motivada por una meningitis. En uno de los oídos recuperé algo, pero ya en el oído izquierdo apenas, ni con audífonos ni con nada, no había forma humana de escuchar algo, sobre todo entender, no entendían absolutamente nada. Entonces, pues a través de mi otorrino me recomendaron venir al doctor Altuna y tuve una consulta con él. Bueno, me explicó exactamente cómo iba a ser la intervención y que tenía buenas perspectivas de volver a escuchar por ese oído como más o menos el otro. La intervención fue de un día. Al día siguiente yo ya me encontraba bastante bien y me mandaron para casa. Es decir, que fue muy corta, lo que es la intervención fue muy corta. Y a eso del mes me activaron lo que es el implante. Una vez activado, empecé a oír,
aunque lo que es la comprensión tarda un poquillo. Tiene unos programas y según van pasando las semanas, pues uno va oyendo mucho mejor. Esto tiene unos programas, lo que es el implante lleva un mando a distancia, un mando con el cual el mando se le va poniendo unos programas. Y según van pasando los programas, que tiene 4, va superando lo que es, o se va comprendiendo mejor lo que se oye. Yo le aconsejo a todo el mundo porque realmente las expectativas son muy buenas. De no escuchar nada a escuchar, yo creo que vale la pena. La solución que él me dio, yo la estoy teniendo. El oído, la garganta, la nariz, esas partes del cuerpo que forman parte de nuestros 5 sentidos y que tan fundamentales son en nuestro día a día y que cuando faltan, pues tanto daño nos hacen y tantas molestias nos generan también en lo que son en nuestra vida diaria. Los doctores Carlos Saga y Xavier Altuna solucionan diferentes patologías de estas partes de nuestro cuerpo con cirugía mínimamente invasiva que ofrecen tantas ventajas para el paciente. Tanto Carlos como Xavier Altuna realizan técnicas exclusivas como la sialoendoscopia que demandan pacientes del resto del estado y que acuden a Policlínica Guipúzcoa para tratarse con estas técnicas que son prácticamente milagrosas. Saga y Altuna abarcan todos los campos de la otorrinolaringología y apuestan por la innovación y la especialización. Hoy los doctores nos explicarán las soluciones que existen para distintas patologías con esta cirugía mínimamente invasiva. Estamos deseando escucharos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. La charla o el título de esta charla son Avances en cirugía mínimamente invasiva en otorrinolaringología. Obviamente no vamos a hablar de todas ellas, sino de algunas de las que nos han parecido más representativas actualmente. La cirugía mínimamente invasiva va avanzando por varios motivos. Uno de ellos, gracias al ingenio de los cirujanos, que siempre intentamos hacer las cosas siendo lo menos traumáticos posible. Lo segundo, gracias a la tecnología. Se está viviendo en todo el mundo, pero especialmente en lo que nos implica a nosotros en la medicina y en la cirugía, grandes avances tecnológicos que nos ayudan a ser menos y menos invasivos. Y en tercer lugar, porque la sociedad nos demanda, o los pacientes nos demandan recuperarse pronto, recobrar su actividad profesional, escolar o incluso la del ocio lo antes posible, y además quieren sufrir lo menos posible. También es verdad que cada vez contamos con pacientes con edad más avanzada que tienen otras patologías y cuanto menos invasivos seamos en nuestra cirugía, mejor será también para ellos. En la cirugía mínimamente invasiva en la otorrinolaringología contamos con unas ventajas. Una de ellas es que contamos con orificios naturales de entrada al cuerpo. Por ejemplo, el conducto auditivo externo, también las fosas nasales, que nos dan acceso a los senos paranasales, incluso a la base de cráneo anterior y a otras estructuras que veremos más adelante. La boca o la cavidad oral, que nos da acceso a la orofaringe, nos da acceso a la lengua, nos da acceso a la hipofaringe, a la laringe, y podemos hacer cirugías mucho menos traumáticas que accediéndolas desde fuera, sin necesidad de cicatrices. Orificios que quizás sean menos intuitivos, por ejemplo el orificio del conducto lacrimal, al que podemos abordarlo por dentro de la nariz sin tener que hacer ninguna incisión por fuera, o orificios de los conductos salivares que drenan a la boca y podremos tener acceso a ellos sin necesidad de abordarlos también por fuera. Además de contar con esos orificios naturales, es una especialidad en la que los avances tecnológicos han mejorado muchísimo. Han mejorado los implantes auditivos, el instrumental quirúrgico, como he dicho, y como nos hablará luego mi compañero Carlos, los avances en ópticas cada vez más resolutivas y más pequeñas nos permiten introducir estas ópticas y ver en una pantalla a mayor resolución sitios pequeñísimos por los que antes no podíamos entrar. Y por último, las patologías de oído, nariz y garganta son patologías muy prevalentes, es decir, muy frecuentes, y como he dicho,
uno de los que nos empuja a ser cada vez menos invasivos es la sociedad, es el paciente, y si esta patología es muy frecuente tendremos muchos pacientes que nos están empujando a hacer las cosas de esta manera. Yo voy a hablar de la cirugía de los implantes auditivos mínimamente invasivos y también un poco de la cirugía a través del conducto auditivo externo. Y luego Carlos pasará a hablar de otros dos temas a través de otros orificios como son el orificio nasal y los orificios de los conductos salivares. Los implantes auditivos son uno de los avances que más ha avanzado en los últimos años y ha avanzado a la velocidad de los teléfonos móviles, ordenadores, elementos audiovisuales. Por tanto, los avances han sido exponenciales en los últimos años. Vemos que han mejorado los implantes en resolución auditiva, han mejorado también en conectividad. Hoy en día podemos tener implantes que se conectan con este micrófono directamente, se conectan con el televisor o se conectan directamente también con el teléfono. Han mejorado en programación, los pacientes los podemos programar desde la consulta sin que tengan que venir a ella en muchas ocasiones. Cada vez contamos con un rango terapéutico mayor, eso quiere decir que podemos poner implantes no solamente a pacientes como hemos visto que estaban ya sin ningún tipo de audición, sino que los podemos implantar en un rango desde sordera leve hasta sordera profunda. Cada vez son dispositivos más pequeños y estéticos y lo que nos lleva a esta charla que las cirugías cada vez son menos invasivas y menos traumáticas. En esta diapositiva vemos que el rango terapéutico va desde sorderas muy leves hasta severas y esto sería un resumen de todos los tipos de implantes, aquí no entran los audífonos, todos los tipos de implantes que tenemos. Hay muchos tipos de implantes, cada uno para cada tipo de pérdida auditiva. Esta es la evolución que ha seguido a lo largo de los años y esto a lo que me refería con la conectividad. Pero lo que nos ha traído aquí es la cirugía poco invasiva para la colocación de estos implantes, no tanto hablar de los implantes en sí, sino de la técnica quirúrgica. Y ahora podemos decir que las cirugías que antes se hacían para la colocación de estos implantes, no solo los implantes eran peores que los de ahora, sino que las cirugías eran cirugías que podían tardar a veces entre 4 y 5 horas, con cicatrices de 6 centímetros y el paciente ingresaba la víspera y a veces se iba a los 3 días a casa. Ahora mismo tenemos cirugías en las que la incisión es de 3 centímetros a lo sumo, cirugías en las que la incisión es de 5 milímetros, como veremos ahora. El paciente se puede operar en muchas ocasiones con anestesia local, el mismo día se marcha a casa o a lo sumo el día siguiente. Por tanto, se ha avanzado mucho en este aspecto. Uno de los tipos de implante en los que la cirugía es menos invasiva es el implante osteointegrado. Sin entrar a detalles de para cuándo se utiliza este implante, este es el instrumental que se utilizaba antes, hasta hace no mucho tiempo, para hacer una incisión de aproximadamente 3 centímetros en este nivel, detrás del pabellón auditivo. Y esto se puede realizar actualmente todo a través de esto que llamamos punch, que es un punch de 5 milímetros exclusivamente aquí en la parte de detrás del pabellón. Y a partir de esa mínima incisión de 5 milímetros podemos colocar el implante que antes requería una cirugía mayor. Aquí vamos a ver un vídeo, generalmente no ponemos vídeos quirúrgicos en una sala con pacientes porque no es agradable, pero esta es una cirugía tan mínimamente invasiva que realmente se puede ver. Esto es un punch de 5 milímetros y a través de ese punch se hace el resto de la cirugía. Es una cirugía que ahora tardamos entre 10 y 15 minutos en hacerla y el paciente el mismo día se marcha a casa. Es para un tipo de implante específico que no sirve para todas las pérdidas auditivas, pero así es como quedaría el implante. 10 minutos es lo que dura y el paciente se va a casa en el mismo momento. Así quedaría el paciente antes con esta área de alopecia estéticamente muy poco aceptable, además de los problemas que podía tener de infecciones. Además, estos pacientes requerían un tiempo muy importante, pues de meses hasta poder ponerse el procesador, que es lo que realmente les va a dar audición, y así es como quedaría actualmente.
esto es a los pocos días de la intervención, y el paciente puede hacer uso del implante a las 2 semanas. Por tanto, si contamos con cirugías menos traumáticas, tendremos una recuperación más precoz, una activación del implante mucho más temprana, y si además tenemos mejoras en los implantes, finalmente el paciente es el que va a sentirse más beneficiado y también sus familiares. La siguiente parte va a ser de cirugía mínimamente invasiva a través del conducto auditivo externo. Hemos dicho que es una de las ventajas con las que contamos los otorrinolaringólogos. Tenemos orificios a través de los cuales podemos entrar en el cuerpo, y el conducto auditivo externo es un orificio que se ha utilizado desde hace muchos años por los otólogos para hacer cirugías mínimamente invasivas. Esto no es algo nuevo y no es algo que se haya inventado ahora, pero sí es verdad que cada vez hacemos más cirugías a través de este conducto. Se requiere habilidad quirúrgica para operar a través de un orificio que no supera el centímetro de diámetro. Se requiere un instrumental muy específico, y ahí sí que hemos podido avanzar en microscopios mejores, endoscopios mejores, instrumental quirúrgico mejor. Y esto es, bueno, pues gracias a estos instrumentos podemos operar a través del conducto. A través del conducto podemos operar la autoesclerosis, como hemos visto en el vídeo del primer paciente. Esto lleva tiempo haciéndose. Se pueden operar, es verdad, cada vez más casos de perforaciones timpánicas e infecciones sin necesidad de abrir por fuera, pero hoy queríamos traer una patología que hasta hace muy poco no se ha realizado o no se realizaba a través del conducto. Es una patología que es bastante frecuente en la costa cantábrica y aquí en San Sebastián, por lo que veremos ahora, y además estando en el Aquarium nos parecía muy apropiado hablar de ella. Se llama exóstosis del conducto auditivo externo, y si no la conocen, la exóstosis del conducto auditivo externo consiste en que esta parte del hueso del conducto auditivo se va estrechando progresivamente y va haciendo que este orificio de 1 centímetro de diámetro se pueda cerrar por completo por culpa de este hueso. Aquí veríamos un ejemplo de un conducto auditivo normal, y esto sería el tímpano, y esto sería el conducto auditivo de un paciente con exóstosis en el que ha crecido este hueso y apenas hay sitio para llegar al tímpano. Aquí veríamos lo que vemos nosotros en la consulta. Hay diferentes grados de exóstosis, obviamente, pero en lugar de ver este diámetro de conducto y de tímpano, lo que vemos son estas formaciones óseas que le dan cierta sintomatología al paciente, que ahora veremos. ¿Por qué se produce la exóstosis? Bueno, la hipótesis más conocida y que más se produce es por contacto con el agua fría. Por eso se llama también oído del buceador, oído del surfista, oído del nadador o oído del bañista. En San Sebastián hay mucha afición al surf, al buceo, a la natación, pero también al baño. Al baño en cualquier momento del año vemos gente bañándose, y las temperaturas del agua en la costa guipuzcoana, bueno, pues en la bahía son un poco más altas, en los meses de invierno oscila entre los 12 y 15 grados, sube hasta los 20 grados en la bahía, algo más, pero son temperaturas que durante 9 meses al año son frías, y nosotros vemos gente bañándose en nuestras aguas durante todo el año. Esto hace que su conducto se vaya cerrando y al cabo del tiempo puede ocasionar que la cera del oído, el agua que le sigue entrando en el conducto no tenga salida hacia afuera. Esto se va acumulando, se puede infectar y tienen otitis repetitivas, taponamiento de oído y pérdida auditiva. Esto se puede operar y lo que hacemos es convertir este hueso, conservando la piel y conservando el tímpano, en un conducto óseo otra vez ancho. Aquí vemos un ejemplo y haríamos lo mismo por el otro lado hasta tener un conducto suficientemente amplio. Y le devolvería al paciente la posibilidad de oír, la posibilidad de no tener infecciones y de que no se le acumulase detritus o suciedad en ese conducto. Clásicamente, y todavía hoy, algunos de estos casos los tenemos que seguir operando por vía retroauricular, es decir, por detrás del pabellón, pero como he dicho, y la charla es de cirugía mínimamente invasiva, cada vez más de estos casos los operamos a través del conducto. Y eso lo que consigue es una cirugía mucho menos agresiva para el paciente y consigue el objetivo de estos pacientes, que es volver a entrar al agua, a bañarse,
a hacer surf o a bucear en un tiempo mucho más corto. Y doy paso ahora a mi compañero Carlos Saga. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar también de técnicas mínimamente invasivas, en concreto en dos áreas, que son la vía lacrimal y la vía salival, ¿de acuerdo? Redundando un poco lo que decía Xavier, muchas de las cosas que hemos conseguido hacer los cirujanos de esta época las habían pensado otros cirujanos hace muchos años, pero no podían hacerlas porque no existían medios tecnológicos para hacerlas. Y muchas cosas que cuando nosotros estábamos estudiando la carrera eran hipótesis, hoy en día son realidades que la tecnología permite que se haga. Esto es una óptica de cirugía endoscópica nasal, es una óptica convencional de las que usamos habitualmente, y para que se hagan una idea de cómo operamos normalmente en una cirugía de tipo endoscópico, trabajamos con las manos en el paciente, con el instrumental en el paciente, pero con los ojos en una pantalla, porque utilizamos generalmente cámaras que introducimos a través de los orificios naturales del paciente y trabajamos de esta forma. Cada uno de los cirujanos, o el cirujano y el ayudante, tienen su monitor enfrente y de esa forma es como operamos. Esto solamente se puede hacer si tenemos una tecnología de muy alto nivel para poder hacer estas técnicas. Como decía Xavier, esto nos permite hoy en día, a través de la fosa nasal, llegar prácticamente a cualquier sitio. Hoy en día existen equipos a nivel mundial, equipos quirúrgicos que están haciendo cirugías realmente sorprendentes a través de orificios naturales. Cosas tan sorprendentes como quitar un tiroides desde la axila. Son cosas que a nivel mundial hay equipos que están desarrollando tecnología para poder hacerlo. Por lo tanto, esto es una realidad hoy en día en muchos campos de la cirugía, pero probablemente nos esperan técnicas todavía más sorprendentes que las que estamos narrando hoy. Vamos a hablar ahora de la vía lacrimal. La vía lacrimal generalmente es algo que parece que no es muy importante hasta que empieza a fallar, ¿eh? El que tiene un problema de vía lacrimal sabe perfectamente las incomodidades que genera tanto las infecciones como los problemas de lagrimeo crónico, ¿eh? El lagrimeo crónico implica el estar constantemente con un Kleenex secándose los ojos, e implica además que la visión se altera porque una lágrima que queda remansada sobre la conjuntiva no permite que el enfoque sea correcto, y por lo tanto tenemos alteraciones, no solamente la posibilidad de que tengamos infecciones, la incomodidad de secarnos, sino también que la visión se puede alterar por ese acúmulo de lágrima. El conducto lacrimal es... ¿Dónde estaba el láser? ¿Sabéis? El de arriba, ¿no? Sí. No sé si... Eso. Tenemos dos canalículos, el canalículo superior y el canalículo inferior, que se unen en un conducto común, y el conducto común de la lágrima va a entrar al interior de la nariz, y el final de la lágrima va a ser justo en la base de la fosa nasal, a nivel de donde podríamos llegar si introdujéramos el dedo en la nariz, en la pared lateral. Ahí acaba un conducto que es por donde cae la lágrima a la fosa nasal. Ese conducto se puede obstruir, y cuando ese conducto se obstruye, la lágrima queda remansada, se puede infectar y nos puede dar problemas, incluso que pueden llegar nos pueden llevar a un ingreso, porque las infecciones a nivel de la vía lacrimal están muy cercanas al ojo y por lo tanto pueden comprometer la situación del ojo, o como mínimo nos pueden dar alteraciones crónicas que nos generan mucha incomodidad. La forma que tenemos, si nos fijamos todos en los puntos lacrimales, en nuestro ojo veremos estos dos puntitos que tenemos en la parte baja y en la parte alta del párpado. En un espejo, con un espejo de aumento, los podemos ver con mucha facilidad, y por ese puntito es por donde la lágrima va a caer hacia la fosa nasal. Para que esto funcione bien, tiene que funcionar bien los músculos que envuelven al párpado, y esos músculos en cada parpadeo hacen un efecto de succión, un efecto de bomba que, digamos, que coge la lágrima y la lleva hacia el tubo que transmite la lágrima hasta la fosa nasal. Por su parte, la lágrima se producirá a nivel de toda la conjuntiva y a nivel de una glándula principal que está en esa localización que pueden ver ahí. La patología de la vía lacrimal, porque muchos se preguntarán qué hace un otorrino hablando del ojo, y es que la patología de la vía lacrimal es una patología de los oftalmólogos. Lo que pasa es que la forma de solucionar el problema de la vía lacrimal es tratar un conducto que está dentro de la nariz. Por eso, con el paso de los años, la aparición de las técnicas de cirugía endoscópica nasal nos permiten solucionar este problema, evitando las técnicas abiertas que utilizan habitualmente los oftalmólogos. Hemos comentado ya cuáles son los efectos de ese lagrimeo excesivo, y hay diferentes factores que pueden favorecer el que aparezca el lagrimeo.
Un factor puede ser sencillamente que tengamos una parálisis de la cara, y si tenemos una parálisis de la cara, el párpado no se mueve correctamente y por lo tanto va a aparecer un lagrimeo. Pero si lo que tenemos es un problema de bolsas en los ojos o un párpado excesivamente laxo, el problema que tenemos es que el canalón que tiene que sujetar la lágrima queda vertido hacia el exterior y por lo tanto la lágrima no puede llevar su camino natural hacia el punto lacrimal y por lo tanto tendremos un problema de lagrimeo constante que no podremos resolver con esta técnica de la que estamos hablando, y en estos casos habrá que hacer técnicas a nivel del párpado para corregir la posición del párpado. Estas son técnicas que normalmente suelen hacer los oftalmólogos. Como decía, los problemas que genera son diferentes, pero fundamentalmente los problemas de visión, de lagrimeo que requiere secado y la posibilidad de infecciones, como vemos en esta fotografía de aquí. La técnica clásica de tratamiento del lagrimeo es una técnica con buenos resultados, ¿de acuerdo? Es decir, si un oftalmólogo nos ofrece operarnos por vía externa, es perfectamente correcto y los resultados pueden ser buenos. El problema es que tenemos que hacer un abordaje externo y si podemos evitar una cicatriz en cualquier cirugía, pues lo normal es que prefiramos hacerlo sin cicatrices, ¿eh? El abordaje de la vía lacrimal interno lo hacemos desde la fosa nasal y lo que hacemos es una ventana por el interior de la fosa nasal que va a comunicar el saco lacrimal directamente, generando un bypass alto, porque la obstrucción generalmente suele estar a este nivel. Este vídeo no sé si arranca directamente. En este caso es un vídeo ilustrativo de cómo entramos dentro de la fosa nasal y con un motor lo que hacemos es quitar el hueso que cubre el saco lacrimal dentro de la fosa y lo que hacemos es pasar unos tutores de silicona, unos tubitos de silicona que van a mantener durante unas semanas ese conducto permeable. Al cabo de un mes, dependiendo de los pacientes, retiramos ese tubo de silicona en la consulta, es algo que es completamente indoloro, no produce ninguna molestia y una vez que quitamos el tubo queda permeable ese orificio. Es importante entender, y es algo que a veces los pacientes nos achacan en cuanto a los resultados de estas técnicas. Cuando operamos a alguien e intentamos generar un orificio que tiene un diámetro de 2 milímetros o de 1 milímetro o de 1,5 milímetros, el cuerpo tiende a cicatrizar, por lo tanto tenemos que asumir las posibilidades de que un diámetro tan pequeño pueda cicatrizar cerrando, ¿eh? Y de hecho existe un porcentaje de fracaso en torno al 25 al 20% de las técnicas endoscópicas de dacrocistosrinostomía, que es como llamamos a esta técnica, que tenemos que asumir y que al paciente siempre le advertimos. Por ese motivo insistimos en las técnicas endoscópicas, porque las técnicas endoscópicas consiguen los mismos estándares de resultados, pero evitamos técnicas agresivas y son mucho más fácil de replicar con técnicas menos invasivas que las técnicas externas. El tutor que colocamos y que permanece durante 1 mes y medio sería este tubito que tenemos aquí, ¿eh? Este tubito lo que no lo nota el paciente, es un tubo de silicona muy blandita y que en ningún momento lo percibimos a no ser que lo miremos en el espejo. El paciente generalmente no nota ningún tipo de molestia. Cuando viene a la consulta al mes y medio lo seccionamos aquí y desde la nariz, sonándose la nariz o con una pincita, lo podemos retirar. Cambiamos de técnica y hablamos de patología de la vía salival. La vía salival es una vía también un poco desconocida, nos da muchos más problemas normalmente en la población general, los problemas de boca seca más que los problemas obstructivos, que son los que vamos a tratar ahora, pero las glándulas salivales son dos, que tenemos en este caso la glándula parótida, que tenemos en esta localización, con un tubo que conduce la saliva hasta la altura del segundo molar superior, y la glándula parótida produce saliva y la evacúa dentro de la boca y generalmente es la que produce mayor volumen de saliva. Además de la glándula parótida tenemos las glándulas submaxilares que están aquí, que tienen también su conducto que en su caso va a drenar a los dos lados del frenillo lingual. En este diagrama, en esta foto lo podemos ver. La patología más frecuente de las glándulas salivares es la patología obstructiva y es muy fácil de entender porque es muy similar a la patología renal obstructiva por litiasis. Dentro de la glándula la saliva se concentra y forma piedras que obstruyen el drenaje de la glándula y cuando esto ocurre se produce una distensión muy aguda, sobre todo en el momento de las comidas de la glándula, que produce inflamación y dolor. Eso puede quedar ahí produciendo solamente inflamación y dolor y ceder al cabo del tiempo, pero puede ocurrir que además se produzcan infecciones de la glándula. Esto se produce por piedras, ¿eh? Esta foto es muy representativa porque es una piedra muy grande en la zona de drenaje de la glándula y eso es algo que vemos con cierta frecuencia, ¿eh?
Clásicamente, cuando un paciente nos venía con problemas de inflamación a nivel de una glándula submaxilar o inflamación de la glándula parótida de forma recurrente, y cuando hacíamos pruebas de imagen detectábamos que existían piedras en el interior de la glándula, la única opción que teníamos era quitar la glándula. La única forma de quitar la patología era quitar la producción de saliva, de manera que no hubiera problemas más allá por la obstrucción de la piedra. Esto, la realidad es que a día de hoy sigue siendo la técnica más usada en el mundo para solucionar un problema obstructivo de la glándula salivar. La inmensa mayoría de los hospitales del mundo utilizan técnicas en las que lo que hacemos es quitar la glándula y hacer cicatrices de este tipo para quitar la glándula parótida en este caso, en estas dos fotografías, o la glándula submaxilar en este caso. A día de hoy sigue siendo la técnica predominante en la mayoría de los hospitales del mundo. En los años 90 o finales de los 80, la idea de poder hacer técnicas endoscópicas existía, pero no existían cámaras de un diámetro inferior a los 2 milímetros, que es lo que necesitábamos para poder hacerlas. Y a partir del desarrollo de cámaras como esta, hoy en día ya es una realidad el poder hacer técnicas no quirúrgicas, no invasivas, en las que no quitamos la glándula, y podemos curar a los pacientes sin necesidad de quitar la glándula y sin pasar por una cirugía como las que han visto anteriormente. Desde hace años, esta frase la pongo porque, sobre todo a la hora de los congresos, cuando hablamos a nuestros compañeros, les insistimos en que los otorrinos, los cirujanos maxilofaciales, los médicos en general, tenemos que cambiar nuestra idea sobre cómo tratar esta patología, porque a día de hoy todavía hay muchos pacientes que están pasando por cirugías por las que no deberían de pasar. En un estudio que se hizo en Inglaterra en los años 2010 y 2011, en un país en los que la introducción de la sialoendoscopia ha sido mucho más precoz que en España, el porcentaje de pacientes que tenían acceso a una técnica sialoendoscópica era de menos de 300 frente a más de 4.500 casos de eliminación de la glándula. En España, en este momento, estamos en una situación peor que esta. Nosotros hace muchos años que tuvimos contacto con esta técnica y nos parecía algo muy interesante. La persona que más ha desarrollado la técnica a nivel mundial y que más ha hecho por la difusión de la técnica ha sido Francis Marshall, que es una persona que trabaja, un otorrino que trabaja en la clínica General Beaulieu, que está en Ginebra, y es una persona con la que nosotros hemos mantenido contacto los últimos 3 años y con la que nos hemos formado. Eso nos permite ser a día de hoy uno de los centros que más técnica sialoendoscópica hace, uno de los equipos que más técnica sialoendoscópica hace en el país. Y estamos muy satisfechos, primero porque estamos ofreciendo algo que está cambiando la forma de afrontar esta patología, y segundo porque estamos contribuyendo a difundir la técnica a nivel nacional, pues organizando cursos como el que próximamente en el mes de mayo se va a organizar. Para que vean cómo vemos cuando operamos una litiasis en el conducto, ahí estamos dentro del conducto de la glándula submaxilar y eso es una piedra que está alojada al final de la glándula y estamos masajeando la glándula para moverla. La forma de quitar las piedras, la técnica de cómo hacerlo ya estaba inventada, porque la habían inventado los urólogos para quitar las piedras renales. Lo que pasa que el endoscopio más pequeño de un urólogo es imposible introducirlo por la vía salival, aunque es lo primero que intentaron hacer en los años 90 las primeras personas, los médicos que tuvieron la idea de hacer esto. La realidad es que muchos pacientes con piedras tan pequeñas como estas, cuando les da mucha guerra, en muchos hospitales lo único que les pueden ofrecer es hacer el quitar la glándula. Esta no sé si arrancará directamente. Este no sé si va. Sí. Este es otro caso, el caso que hemos visto antes es un caso de glándula submaxilar y este caso es un caso de una glándula parótida. El gran problema que tenemos es que los pacientes que tienen piedras en las glándulas son pacientes que llevan muchos años con las piedras porque han intentado no operarse, han intentado no quitar la glándula y eso ha hecho que la mayoría de los casos que tenemos son casos con piedras muy grandes que son casos más complejos de tratar. En este caso, por ejemplo, algo tan sencillo como ha sido el caso anterior, en el que enseguida hemos cogido la piedra y la hemos sacado, no lo podíamos hacer porque la piedra era más grande de lo que nos permitía el propio conducto, y entonces lo que tenemos que hacer es destruir la piedra primero con un láser y una vez de que está destruida, que está rota en trocitos, sí que la podemos sacar progresivamente.
Sobre todo en la glándula parótida, la limitación que tenemos es que la cirugía de la glándula parótida no solamente implica el quitar la glándula, sino que implica un riesgo de lesión del nervio facial, que en manos de un cirujano experto no ocurre, pero que es un riesgo que tenemos que asumir cuando afrontamos esta cirugía. Por eso, precisamente en casos de glándula parótida es donde tenemos pacientes que nos vienen a la consulta con 30, con 20 años de evolución y son pacientes realmente complejos. El futuro es que cuando un paciente tenga una litiasis, inmediatamente se le derive a un centro de sialoendoscopia donde se le pueda quitar la piedra de manera de solucionar el problema en el inicio con menos dificultades que las que vemos en casos como este. Bueno, yo creo que ya no cambia mucho el vídeo, esto es más para un congreso que ya no... El final del vídeo, realmente una vez que hemos quitado la piedra, lo que podemos hacer es entrar por los conductos de la glándula y podemos ver que no quedan más piedras en el interior. Siempre queda la zona en la que hemos estado trabajando con el láser algo inflamada, ¿eh? Solemos colocar un tutor que mantiene abierto el conducto durante unas semanas, pero la diferencia con respecto a una cirugía abierta evidentemente es abismal. Pues eso era todo lo que teníamos que contarles. Pues muchísimas gracias por vuestras explicaciones a los doctores. Ahora, como les he dicho anteriormente, levantan la mano si quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda de alguna de las técnicas que han explicado y se acerca mi compañera con el micrófono para que podamos escucharles los demás. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta creo que se sale un poquito de la charla que han dado ustedes, pero es una cosa que me afecta a mí. Si me pueden ayudar, se lo agradezco. Yo desde hace 4 años tengo un zumbido permanente. Fui al otorrino, me hizo una audiometría y estaba bien. Y entonces, pues la solución que me dio es que nada, que tenía que convivir con ello. Y entonces para mí es una preocupación, porque realmente oigo bien, no me molesta para nada, pero yo estoy hablando ahora y los sigo teniendo aquí, ¿no? Y entonces yo quisiera saber si no hay, hoy en día, con todos esos avances que ha habido, si no hay alguna técnica o algún tratamiento para este tipo de patología, ¿no? Porque me gustaría eliminármelo, o porque ya me lo dijo como que esto era convivir con ello. Y nada más, esta era mi pregunta, si pueden. Gracias. Sí. Bueno, en principio, en el acúfeno es un síntoma de diferentes posibles enfermedades. Entonces hay que descartar primero un número de enfermedades haciendo una serie de pruebas, no una audiometría, pero también habría que hacer una resonancia magnética y también una analítica para ver posibles causas y un estudio también de la articulación de la mandíbula que está muy cerca del oído. Una vez realizadas todas esas pruebas y son normales, igual que la audiometría, es verdad que no hay un tratamiento farmacológico específico para el acúfeno actualmente, no hay un tratamiento quirúrgico para el acúfeno como tal actualmente, pero sí hay fármacos que pueden ayudar a llevar el acúfeno mejor y lo que ha demostrado ser más eficaz, tratamientos enmascaradores del ruido, que lo que hacen es enmascarar el acúfeno, es decir, camuflar el acúfeno generando otro ruido, que parece algo muy, muy extraño, pero es una terapia de reentrenamiento para el cerebro que al cabo del tiempo, cuando uno quita el ruido nuevo generado, el cerebro deja de escuchar o de prestar atención al acúfeno que uno tiene. Pero es difícil responder a una pregunta tan general como el acúfeno, si tiene o qué tratamiento tiene. Primero hay que ver por qué se ha producido el acúfeno, pero yendo más concreto, si hay un tratamiento farmacológico o quirúrgico nuevo para el acúfeno, la respuesta tendría que ser que no, específicamente para el acúfeno. Voy a añadir una cosa. Una de las cosas que a nivel de congresos, a nivel de
de grupos de investigación sobre el acúfeno, ya hay un consenso general en que el acúfeno no es una enfermedad, el acúfeno es un síntoma, ¿de acuerdo? Entonces, todo el mundo entiende que el dolor puede ser por muy diferentes cosas y en el caso del acúfeno pasa algo parecido, ¿no? Es decir, para el acúfeno no es el acufenol, no, eso no es así. Hay un estudio detrás muy importante y hay que buscar a cada paciente qué terapia es la más adecuada. Lo que me preocupa es que esto pueda ir empeorando, vamos. Yo, si esto continúa así años hasta que pues, llegue el final, pues un poco desesperante, ¿no? Porque a nosotros nos llegan muchos pacientes o compañeros o de atención primaria o de otorrinos a los que el médico les ha dicho: usted tiene un acúfeno y su acúfeno es para toda la vida. Sí. La mayoría de los acúfenos que tiene la gente no llegan a ir al médico. O sea, el porcentaje mayor de pacientes que tiene acúfenos los tiene de forma transitoria y no llegan a ir al médico. Por lo tanto, vamos a ver el vaso medio lleno, porque si de entrada a un paciente le decimos no hay nada que hacer con su acúfeno, el paciente no va a generar nada de lo que puede curar el acúfeno. Hay una parte del tratamiento del acúfeno que la consigue el propio paciente generando nuevos circuitos de trabajo cerebral. Es decir, el acostumbrarse al acúfeno puede implicar una base neurológica muy profunda en la que se producen cambios en su cerebro que son capaces de filtrar ese ruido que le molesta de forma permanente. Tan permanente como me pasa a mí cuando apago 3 ordenadores que tengo en mi consulta al final del día y me doy cuenta que estaban encendidos cuando los apago. Por lo tanto, hay cosas que puede hacer nuestro cerebro para mejorar que si las incentivamos pueden mejorar mucho la situación. Si al paciente le decimos su acúfeno es para toda la vida, estamos haciendo exactamente lo contrario. Por lo tanto, al paciente que tiene un acúfeno hay que dedicarle investigación, tiempo y dar esperanza, si no nos tenemos que quitar la bata. Sí, no, a mí concreto es lo que me preocupaba, ¿no? Que me dijo, pues el diagnóstico de él fue que esto era para siempre, que tenía que convivir. El paciente del acúfeno es tiene que convivir con él, ¿no? Un paciente de los que los médicos dicen pesado. Sí. Pero si no tuviéramos pacientes pesados, no daríamos de comer a nuestros hijos. Por lo tanto, que tenemos que asumir el paciente que le quitamos un tapón y se va en 10 minutos y el que le tenemos que dedicar 1 hora explicando cosas. Vale. Pues nada más, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ustedes han hablado de la posibilidad de que la gente que haya tenido meningitis pues, puedan recuperar su capacidad auditiva. Entonces, claro, genera una expectativa de optimismo de cara a futuro. Pero mi pregunta es, ¿qué porcentaje de gente sigue siendo sorda después de padecer este tipo de enfermedad? Bueno, los pacientes que sufren meningitis, primero, no todos pierden la audición. Hay un tipo de meningitis por un tipo de bacteria que puede producir pérdida auditiva permanente, y de esos, más del 90% con un implante coclear pueden recuperar la audición. Solo aquellos que tienen, por culpa de la meningitis y de la sordera por meningitis, una osificación del caracol o de la cóclea que nos impide la introducción de la guía de electrodos del implante, serían menos de un 10% y no los podemos implantar. Pero los restantes, y haciéndolo de forma precoz previo a esta osificación, más del 90% pueden recuperar la audición con un implante coclear. Teníamos ahí. Muchas gracias. Esto me gusta, tampoco es exactamente relacionado con lo que aquí se ha visto y con mucha precisión, por cierto, pero tiene algo que ver. Mi pregunta sería, las técnicas poco invasivas en adenoides infantiles, ¿qué criterios se emplea ahora? ¿Se extirpan? ¿Se dejan? ¿Pueden ustedes aclarar un poco esto? En adenoides, bueno, realmente siempre ha habido más controversia en la cirugía de amígdalas en los niños, más que en adenoides. Pero hablando de los dos temas, la hipertrofia adenoidea en los niños genera fundamentalmente un problema respiratorio y repercute sobre la función del oído y les produce otitis media serosas, y la indicación directa quirúrgica en un niño con una hipertrofia adenoidea es una insuficiencia respiratoria nasal que le genere una apnea del sueño. Esa es una indicación directa.
y una otitis media persistente que no se soluciona con medios farmacológicos en un periodo más superior a 3 meses. Esa sería la indicación en el caso de la cirugía de adenoides. La cirugía de amígdalas es la que ha generado mucha controversia porque durante unos años los otorrinolaringólogos hacían resecciones amigdalares de una forma, digamos, indiscriminada. Se hacían en una mañana, se operaban a 20 niños en un ambulatorio. Era una forma de hacer la cirugía muy rápida, que, bueno, que se ve que tenía buenos resultados, porque, o por lo menos no nos han llegado grandes desastres, pero realmente será excesivamente indicador de la cirugía. Hoy en día existen unos consensos a nivel de las sociedades científicas de otorrinolaringología, pediatría y las sociedades científicas sobre el sueño, sobre la apnea del sueño, y las indicaciones de amidalectomía, volvemos a lo mismo. El criterio de la apnea del sueño es un motivo, si hay una hipertrofia amidalar, y el número de infecciones que tiene el niño a lo largo de los años indica también la cirugía. Se asume que un niño que tiene 3 episodios amigdalares severos en los 3 últimos años, 5 episodios durante los últimos 2 años o 7 episodios durante el último año, es un criterio que la mayoría de las sociedades, tanto de otorrino como pediátricas, aceptan como para indicar la cirugía, y eso significa que el trauma que supone la cirugía, vaya por delante que una cirugía generalmente de adenoamidalectomía en un niño le supone poco trauma, le supone mucho más trauma a los padres, pero el hecho de operar supera con diferencia al hecho de no hacerlo en cuanto a la calidad de vida del niño. Pero relativa al adenoides propiamente dicho. No, usted preguntaba sobre avances en cuanto a la cirugía. Bueno, en las adenoides y las amígdalas se siguen operando a través de la boca. En ese sentido no ha cambiado la vía de abordaje, pero sí hay diferentes sistemas como podemos extirpar esas amígdalas o esas vegetaciones. Se pueden extirpar con bisturí frío, bisturí o electrobisturí que cauteriza o quema a la vez que corta, con radiofrecuencia, que lo que hace es disminuir el tamaño de estas adenoides y estas amígdalas. Y es verdad que, bueno, que hay distintas formas de hacer la misma cirugía y todas son igual de invasivas o de poco invasivas. Lo único que puede haber diferentes cambios en cuanto a dolor postoperatorio o sangrado postoperatorio, pero ninguna ha demostrado claramente ser superior a las anteriores. Podemos utilizar cualquiera de ellas, pero realmente la cirugía clásica de amígdalas y vegetaciones a través de la boca era ya poco traumática si se coagulaba y se cauterizaba bien. Muchas gracias. Luego primero vamos a escuchar esa pregunta y luego a usted. Buenas tardes. Bueno, yo venía en relación con mi problema, que no he visto nada que hayan hablado sobre ello, pero yo tengo un problema crónico, muy crónico, de rinosinusitis. Y bueno, pues hace como 5 años y me dijeron que tenía unos pólipos por ahí que cuando se inflamaran pues me darían mucha guerra. Pero es que ahora llevo 2 años todo seguido que no puedo respirar. Los pólipos nasales son una patología del epitelio que cubre la nariz, ¿de acuerdo? Es decir, la tendencia a que se produzca la inflamación de los pólipos es por una característica de la nariz del paciente. Cuando un paciente tiene una poliposis nasal sintomática, el tratamiento de inicio es el tratamiento con corticoides tópicos, con sprays nasales, o corticoides sistémicos. Es lo que más eficacia muestra desde el punto de vista farmacológico. Lo que pasa es que cuando llegamos a un nivel de volumen de pólipos, ya la farmacología no es eficaz, porque o utilizamos corticoides de forma muy constante por vía oral, o utilizamos tratamientos tópicos que no llegan a los pólipos, porque el problema es que si nos damos un spray en la parte baja de la nariz para que llegue a la parte alta y entre medio hay un volumen de pólipos, sencillamente el tratamiento no llega a ningún sitio. En esos casos la cirugía es resolutiva. El operarse de los pólipos, a pesar de que pues probablemente todavía entre la población existe la idea de que si te operas de pólipos te operas toda la vida de pólipos, eso hoy en día ha cambiado mucho. Es decir, las cirugías de pólipos nasales que se hacían hace 15 o 20 años y las que se hacen hoy no tienen absolutamente nada que ver.
Por eso quería ver si podía animarme. Eso es, las técnicas, el endoscopio que hemos visto, las imágenes que se han visto en la que se nos veía operando, es como hacemos habitualmente una cirugía endoscópica nasal. Utilizamos ópticas, estamos trabajando dentro de la nariz con una cámara y utilizamos unos equipos que lo que hacen es, al mismo tiempo que absorben, producen un corte y van retirando todo el tejido polipoideo. Y el objetivo de esa cirugía no es tanto quitar los pólipos, sino generar una cavidad nasal suficientemente amplia para que posteriormente el paciente se pueda dar el spray y que ese spray llegue a la zona donde tiene que hacer efecto. Existen un grupo de pacientes concreto, que son los pacientes que tienen poliposis, problemas de asma y problemas de intolerancia a la aspirina, que son los pacientes que con más frecuencia requieren más de una cirugía a lo largo de su vida. Pero los pacientes que se operan más de una vez en su vida por estos motivos son pacientes satisfechos, porque conseguimos con una técnica no agresiva, sin cicatrices y con un posoperatorio más que tolerable, buenos resultados en cuanto a la respiración durante años. El resto de pacientes generalmente se operan una vez y no se vuelven a operar. Bueno, entonces el miedo está a que se reproduzcan otra vez esos pólipos pues en un año, en 2 o... No sería normal, a no ser que tengamos una satriada, que en ese caso pues hay que estar un poco más atentos y ser más constantes en el tratamiento posquirúrgico. Y luego el problema está también pues que tengo que estar tomando inhalaciones para los bronquios pues porque la nariz está cerrada. Claro. Y hace 2 años pasó al asma. Claro. Y que tuve que ser ingresada 5 días así de repente hace 2 años y pues eso, pues que... En este momento sí que es cierto que en pacientes como lo que me está contando, con problemas asmáticos, problemas pulmonares, ahora trabajamos los neumólogos y los otorrinos, intentamos buscar un consenso en cómo abordar a esos pacientes de forma global, ¿no? Porque no solamente es la cirugía, además hay que hacer un tratamiento del asma y además hay que hacer un seguimiento de la enfermedad respiratoria en general, pero la cirugía es el elemento que más cambia la calidad de vida del paciente. Claro, es que una vez que quitamos el taponamiento nasal después de la cirugía, la sensación de respirar por la nariz es otra. Bueno, pues entonces muchas gracias porque ya lo tomo en cuenta y me quedo más tranquila. Gracias a usted. Digamos ahí arriba, otra. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, en la obstrucción de la glándula salivar, ¿la inflamación es permanente? No, es episódica, a veces es permanente, ¿eh? En algunos pacientes se queda enclavada la piedra y ya la saliva no se puede producir y queda una inflamación permanente. Cuando eso ocurre, si se mantiene durante mucho tiempo, la glándula al final claudica, empieza a fibrosarse y produce menos saliva. Realmente casi es peor, porque la evolución de esos cuadros al final produce inflamaciones igual no tan severas, pero muchísimo más constantes a lo largo de los años, ¿no? Pero generalmente el cuadro típico es una obstrucción muy violenta de la glándula que dura unas horas o unos días, exacto, que cede y que se repite cada cierto tiempo y los intermedios, digamos, sí, son situaciones de normalidad. Eso, exacto. ¿Y esa piedra va creciendo? Más o menos 1 milímetro al año es lo que se estima del crecimiento. Ya. Es que me pasa desde hace años, pero muy de vez en cuando, ¿no? Y cuando estoy comiendo, de repente en este lado un poco, ¿no? Pero es muy molesto. Sí. Entonces recuerdo que fui a un especialista y eso y me dijo un hueso de aceituna en esto y dar masaje así y no sé qué. Y la verdad no sé, yo creo que suelo hacer rápido, me pasa pronto, pero de vez en cuando pues ahí aparece. Claro, nosotros estamos empeñados en dejar el hueso de aceituna, porque el gran problema que tenemos es que tenemos que cambiar un poco y hacer una medicina preventiva. Los pacientes que tienen una piedra, por mucho que chupen un hueso de aceituna, van a seguir teniendo problemas el resto de su vida. Y cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser quitar la piedra. O sea, piedritas pequeñas que flotan, como la que hemos visto al principio, son cirugías que se pueden hacer de forma ambulante con anestesia local. Pero piedras grandes, como las que hemos visto después, si no utilizamos un láser, si no hacemos abordajes combinados, no se pueden quitar. Entonces, pero para eso no es que se tenga que convencer el paciente, se tiene que hacer la medicina de que existe una técnica nueva y que tenemos que aplicarla desde el inicio, de manera que los pacientes no esperen. Porque lo normal es que a nadie le apetezca operarse y menos de una cirugía de extirpación de glándula. Pero tenemos que cambiar un poco nuestra forma de abordarlo y desgraciadamente todavía, todavía grupos con experiencia en esta técnica, con un volumen suficiente como para decir que tenemos experiencia, somos 3 en todo el país.
y realmente hasta que no cambie y que todos los médicos de cabecera sepan que hay un tratamiento que no es quitar la glándula y que no hace falta esperar y que hay que actuar mejor pronto que tarde, pues bueno, pues vamos a pasar unos años en que seguiremos con el huesito de aceituna. Vale. Y otra pregunta, por favor. El tabique desviado, ¿eso que tiene una fama o por lo menos muy agresivo y así? No sé si hoy día... Pues hoy voy a hablar yo del tabique desviado, porque aparte de porque es una cirugía que me gusta mucho, nos gusta a los dos, pero porque yo he pasado por esa cirugía en el mes de diciembre. Por lo tanto, yo puedo decir perfectamente que la cirugía de tabique desviado ni es dolorosa, ni es traumática, y que evidentemente hay gente que se opera de cosas muy poco dolorosas y lo pasa muy mal, pero nuestra experiencia después de un montón de pacientes a los que hemos operado el tabique, porque es una de las cirugías probablemente más frecuentes de las que hacemos, generalmente al paciente le decimos vaya tranquilo a operarse porque no es una cirugía en la que lo vaya a pasar mal. 2 días con el taponamiento nasal, a los 2 días quitamos el taponamiento, ya no hay tiras que salen de la nariz de 3 metros, es un taponamiento compacto, eso ha desaparecido y los taponamientos son taponamientos que no se adhieren. Y el posoperatorio le aseguro, porque yo le he pasado, no es un posoperatorio de sufrir en absoluto. ¿Ingresado? ¿Se ingresa? Generalmente en este momento solemos hacer cirugía de día, dependiendo de la hora a la que se opere. Si operamos a primera hora de la mañana, el paciente se va por la tarde a casa. Si operamos a última hora de la tarde, se queda esa noche y se puede ir por la mañana. O a veces hay pacientes que se quedan los 2 días hasta que le quitamos el taponamiento. Vale. Pero desde el punto de vista estricto es una cirugía en la que el paciente se puede ir a casa ese mismo día. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Tenemos Bueno, de entrada quiero decir que la pregunta no va relacionada con la cirugía o la microcirugía, pero sí con la otología. Hemos visto los grandes avances tecnológicos que les ayudan a ustedes en sus intervenciones quirúrgicas. Pero existen esos avances también a nivel de los audífonos, porque da la impresión de que en estos 5 o 6 últimos años los audífonos han cambiado de tamaño, han cambiado de color, los han hecho más bonitos, pero da la impresión de que la tecnología, la percepción no ha mejorado demasiado. ¿Qué hay al respecto? Bueno, sí que hay cambios a mejor en los audífonos, y lo que pasa es que la situación en la que peor funciona un audífono es cuando la parte de la vía auditiva afectada no es solamente la parte sensorial, es decir, no es solamente el oído interno el que está afectado, sino que la parte cerebral que tiene que recibir ese impulso auditivo también se ha envejecido. Entonces hay un envejecimiento de toda la vía auditiva, no solamente del oído. Pues aunque ha habido cambios, si el receptor final, que es el cerebro, está también envejecido, todos los cambios que haya habido a mejor no se pueden o el paciente no se beneficia de ellos. A pesar de eso, sí que se ha mejorado en los audífonos, incluso en esos pacientes, en poder borrar el ruido ambiente, en poder borrar el aire de los audífonos, pero es verdad que en la situación de personas de edad avanzada, en la que aparte de la audición está la parte central, que es la parte neuronal del cerebro auditivo afectado, es donde el audífono, a pesar de los avances que ha sufrido, menos soluciones puede dar. Con respecto a eso, es una de las cosas que también insistimos a los pacientes, es que llevar un audífono es un síntoma de juventud, no es un síntoma de vejez. Y esperar, estirar, lo único que hace es que esa vía auditiva, esa parte que comentaba el doctor Altuna de la corteza cerebral que se encarga de gestionar esa información sonora, puede haber pasado 10 años sin recibir ningún tipo de estímulo porque no hemos dado el paso de colocarnos un aparato pronto. Los aparatos dan buenos resultados cuando la utilización del aparato se hace de forma precoz. Si queremos oír como cuando teníamos 20 años y hemos estirado nuestra pérdida auditiva los últimos 30 años, no es posible conseguir resultados de un cerebro que no ha tenido estímulo durante un montón de tiempo. Entonces es algo que intentamos que la gente se dé cuenta que si vamos a necesitar un aparato hoy, lo vamos a necesitar dentro de 10 años, con una diferencia, es que dentro de 10 años el mismo aparato o el mejor del mercado va a dar resultados muchísimo peores. Y eso mismo ocurre con los implantes también. Es decir, el implante al final está estimulando
una zona más interna de la vía auditiva, pero el que tiene que recibir el estímulo auditivo que ese implante da es el cerebro. Si, por ejemplo, ese cerebro ha estado sin oír, en lugar de un mes, un año, 10 años, ha estado 20 años sin oír, aunque pongamos el mismo implante con la misma cirugía poco invasiva, ese paciente no se va a beneficiar porque va a oír perfectamente, pero no va a entender nada de lo que está oyendo. Por tanto, es muy importante el tiempo en que el cerebro ha estado con deprivación auditiva, es decir, sin oír, y también el envejecimiento de ese cerebro. Por eso siempre la adaptación precoz del audífono, adaptación precoz del implante, mucho más que lo que socialmente ahora se hace, que es la adaptación, todavía me defiendo, cuanto más tarde me lo ponga, mejor. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Vale, vamos a ir con la última pregunta. Sí, buenas tardes. Me ha tocado todo lo que han explicado ahí, tengo todo, me ha tocado el gordo. El último que me han dado ha sido que tengo la boca seca y hace 2 días me ha dicho el médico que tengo que vivir con ella. Claro, tengo 80 años, me supongo que no serán muchos años los que puedo vivir con ella, pero no puedo aguantar la boca completamente seca. Y luego tengo también un ojo con un lagrimeo que me suele salir, pues en el invierno es cuando más me echan agua, ¿no? Eso es. Tengo que ponerme gafas, pues bueno, necesito gafas, pero con las gafas me protege más. Me ayuda mucho, sí. Eso es lo principal. Luego también tengo los 2 audífonos, pero bueno, de eso me voy defendiendo, pero no sé ya si se podría hacer algo más. Bueno, yo voy a hablar de la parte que... Me han tocado todo. Bueno, le ha tocado todo porque tiene usted el aspecto que tiene, pero tiene 80 años. Entonces es cierto que conforme más años vivimos, más limitaciones o más, digamos que el cuerpo tiene una caducidad que a veces es diferente que la del DNI, por lo tanto, y eso es una suerte, pero bueno, hay que buscar las fórmulas para tener comodidad y calidad de vida con estos achaques, ¿de acuerdo? Que son achaques menores pero incómodos. Porque el que más me afecta ahora, por ejemplo, es la saliva. Claro. Me queda seco y estoy pues todo el rato molestando a toda la gente que está a mi lado y Claro. es muy desagradable. Los problemas de boca seca son muy incómodos, ¿de acuerdo? Existen posibilidades de tratamiento, pero partimos de la base de que la boca seca se produce en las personas mayores por 2 factores, o por farmacología, por medicación que tomamos que favorece el que la saliva no se produzca con tanta cantidad, o sencillamente porque las glándulas con el paso de los años se atrofian y no tienen tanta capacidad de producción de saliva. Realmente en estos casos generalmente se suele hacer una valoración porque existen a veces detrás de la boca seca existen enfermedades que hay que tratar, y entonces se suele hacer una valoración porque todos conocemos que existen síndromes reumatológicos que pueden producir boca seca además de otros factores. Y luego existen tratamientos pues que pueden atenuar los síntomas, si bien no podemos hacer que una glándula que se quite de golpe 20 años, sí que podemos utilizar determinadas medicaciones que pueden ayudar o determinados trucos que pueden ayudarnos. Pero antes generalmente solemos hacer un estudio tanto de la situación del paciente como de los fármacos que toma habitualmente. Con respecto a la lágrima, lo mismo. El porcentaje de pacientes con cierre adquirido de la vía lacrimal aumenta mucho con la edad. La lágrima se produce esa obstrucción. De hecho, operamos generalmente a gente mayor de esta obstrucción. Cuando da guerra, el tratamiento es quirúrgico, porque no existe otra vía de tratamiento, pero es un tratamiento suficientemente tolerable como para hacerlo a cualquier edad. De hecho, generalmente operamos a gente por encima de los 70 años. Esto es lo más habitual. Y generalmente los resultados son buenos. O sea que, muy bien, muchas gracias. Vale. Vamos con las 2 últimas. Sí, buenas tardes. Yo lo que quería preguntar es si la audición con los implantes mejora la calidad a la audición con los audífonos. Es decir, que oímos, pero que a veces no entendemos.
que es de lo que yo me suelo quejar. Yo llevo como unos 13 años con audífonos y me he adaptado bien y convivo con ellos bien, y con los acúfenos que decía el señor ese, pues voy con ellos. Pero con el implante, esa audición y ese entendimiento de lo que se habla, ¿mejora? Sí, habitualmente hay distintos tipos de implantes. Entonces, alguien que se beneficia de los audífonos, que los audífonos le dan una audición como la que usted puede tener, desde luego no es candidata a un implante coclear, podría ser candidata a un implante de oído medio. Los implantes de oído medio dan varias ventajas con respecto al audífono. Una es que no tenemos que ocluir el conducto, no tenemos que tener nada en el conducto auditivo, porque el sonido va a través de la piel por medio del implante al oído. El hecho de no tener nada ocupando el conducto hace que la audición sea más cómoda. Cuando uno mastica pueda seguir oyendo porque no afecta, porque no está tan cerca del conducto, y luego hace una segunda mejora, y es lo que llamamos el feedback. Es decir, cuando nosotros subimos mucho el volumen de un audífono, nos puede rebotar, como cuando uno pone cerca de un altavoz algo y hace un ruido. Con el implante eso no ocurre, y por tanto podemos subir mucho más el volumen del implante sin tener ese feedback. Y además, al hacer una estimulación más directa a nivel de la cadena de huesecitos, esa audición es más clara que con el audífono. Dicho esto, si un paciente le hacemos las pruebas y el porcentaje de respuesta auditiva que nos da es satisfactoria y no tiene un problema estético por el que quiera ponerse un implante, habitualmente aconsejamos seguir con el audífono antes de poner el implante. Pero si tiene estos problemas en que no puede llegar a un máximo de audición o tiene un problema de entendimiento, se puede poner un implante. Diría Carlos, en el caso de la pérdida mía, sería un implante, sería... Lo que pasa es eso, lo que pasará depende de qué tipo de... Eso es, lo que decía Xavier, ¿no? En medicina también hay que tener sentido común, es decir, tenemos dispositivos y tenemos posibilidades de aplicación, pero a veces el intentar conseguir un poquito más implica igual sobrepasarnos en la aplicación de tecnología, ¿no? Sí, es que he visto así, es como... Bueno, pues dices, oye, como decía, no oír con los audífonos y oír con una implantación, pues yo decía, ¿mejora tanto? Pues muy variable, pero no hay tanta... en tu caso, pues, que es paciente nuestra y muy agradecida, que nosotros estamos muy agradecidos también a ella, no te hemos animado por eso, porque pensamos que el nivel que hemos alcanzado, aunque no es perfecto, porque perfecto es tener 20 años y tener el oído normal, es suficiente para tener una buena calidad. Dar un paso más implica poniendo en la balanza todo, y todo implica cuánto vale, qué nos tenemos que hacer, por qué tenemos que pasar. Tenemos que tener una indicación en la que claramente digamos, es que no estoy mal, no me defiendo con los aparatos, ¿de acuerdo? Y sí que es cierto que cuando al final Xavier da el paso e indica un implante de oído medio, muchas veces yo cuando veo a esos pacientes diría, yo le pondría implantes de oído medio a todo el mundo, porque realmente son casos que dices, es que qué bien van. Es que según lo he visto, claro, pues claro, es que pero piensas, no sé si en el futuro, pues el problema del implante, no de este implante que hemos visto en este vídeo, sino del implante de oído medio y del implante coclear, es que no tenemos una prueba preoperatoria que nos va a decir exactamente cómo va a oír ese paciente, incluso en el supuesto de que todo vaya perfecto en la cirugía. Entonces, para dar ese paso, tenemos que ver que la balanza está muy a favor de la implantación, porque previamente no le podemos decir... Hay algunos tipos de implante que sí, que le podemos probar al paciente de alguna manera y que le digamos, mira, así va a oír usted con un implante. ¿Prefiere esto al audífono? Sí, me opero. No, no me opero. Eso es lo más fácil para nosotros y para el paciente. Pero hay muchos tipos de implantes en los que no podemos saber de antemano cómo va a oír el paciente con ese implante y si eso va a ser mejor que con el audífono. Y como las expectativas de los pacientes muchas veces cuando oyen implante y avances es tan alta, tenemos que bajar un poquito las expectativas del paciente, y nuestro éxito también radica en la buena selección de los pacientes.
Vamos a ir con la última pregunta ahí atrás y acabamos. Hola, yo tengo bastante lagrimeo y estoy de los dos ojos y estoy operada 3 veces de dacrio, 2 en el ojo derecho y 1 en el ojo izquierdo. La primera me operaron con bisturí, las 2 últimas con láser. Me pusieron en el canal del lagrimal un hilito que ponen y me lo dejaron 3 meses la primera cirugía. La segunda, como se me cerró el canal, me lo dejaron 6 meses y estoy sin éxito. ¿Qué podría hacer ahora? ¿Qué paso se podría dar después de estar operada 3 veces y sin éxito? Es un poco frustrante, ¿no? El caso de la cirugía de acrocistorrinostomía en algunos casos es frustrante por esto, ¿no? Y hablábamos de esa cicatrización excesiva que hace que orificios muy pequeños se cierren al paso del tiempo, ¿no? Realmente, en el caso del láser, nosotros hemos dejado de utilizar el láser por eso. Nosotros nos animamos a utilizar el láser, hicimos algunos casos y nuestros resultados no son buenos con el láser. Y el hecho de que la oftalmología durante unos años haya aumentado muchísimo la indicación de acrocistorrinostomía ha sido por el láser durante los últimos 10 años. Los oftalmólogos es una técnica que no les gusta en exceso hacer, no les resulta cómoda porque es una técnica que se separa mucho de las técnicas oftalmológicas clásicas. Es una cirugía que sangra cuando la hacemos por fuera y que generalmente los oftalmólogos no están muy cómodos con ella. Cuando se empezó a hacer con técnica láser, muchos oftalmólogos empezaron a hacer láser de una forma muy rutinaria y empezaron a indicarse mucho. La verdad es que nuestra sensación es que con el láser el fracaso en nuestras manos es mayor que con la técnica endoscópica, con la que hacemos nosotros clásica. Y el hecho radica en que con un láser utilizamos una fibra que tiene normalmente un diámetro inferior a 1 milímetro. Es decir, entramos por la vía lacrimal y perforamos hacia la nariz, y aunque hagamos muchas perforaciones es muy difícil conseguir un tamaño de orificio grande. Con la técnica, estaba el vídeo pero no quería ponerlo porque es un poquito largo el vídeo de la acrocistorrinostomía, pero con la técnica endoscópica que hacemos habitualmente los otorrinos, el orificio que generamos para la vía lacrimal es bastante más grande. Ya. El tiempo en el que mantenemos un tutor no parece que influye en el éxito de la técnica, porque de hecho la tendencia es a tener el tutor cada vez menos tiempo, esos hilitos de silicona cada vez menos tiempo. Y en casos como el suyo, si yo tuviera que sentarme con usted a hablar de cirugía, le propondría el hacer una técnica endoscópica clásica con un abordaje amplio, haciendo un orificio más grande, y utilizar además fármacos que nos permiten disminuir la capacidad de cicatrización, es decir, esa tendencia al cierre con un fármaco que se llama mitomicina, que lo colocamos al final de la cirugía, puede hacer que la posibilidad de cierre sea menor. Pero sí es cierto que cuando en medicina queremos que un orificio de 1 milímetro se mantenga abierto, pues tenemos que contar con que el cuerpo está diseñado para cicatrizar y cerrar orificios. Pero en cualquier caso, si ha pasado por un láser, le animaría a una vía endoscópica. El láser seguro, es bastante menos agresivo, pero la verdad es que para mí ha sido sin éxito. Yo he animado a mis pacientes de láser a que se vuelvan a operar. Ya, pero como anteriormente me hicieron también con bisturí, tampoco tuve éxito, es que... Ya digo, sí que es cierto que la vía clásica, yo he visto a muchos oftalmólogos hacer vías clásicas que son cirugías para el que le gusta eso, preciosas, unas cirugías muy bonitas, pero el grado de trauma que generas es mayor. Entonces, cuanto más trauma haces, más cicatrización hay y por lo tanto más problemas puede haber. Y un dato muy importante, a pesar de que yo tengo muy buenos amigos oftalmólogos que hacen muy bien esta técnica, un dato muy importante a la hora de hacer una cirugía de acrocistorrinostomía es que donde acabamos es en la nariz. Entonces, o sabemos cómo está la nariz, o controlamos cómo está la nariz, o vemos la nariz durante la cirugía, o va a haber cosas que no vamos a poder controlar. Entonces, si hay una desviación de tabique alta,
por muy bien que hagamos la técnica desde fuera, si al final vamos a acabar contra un tabique, ahí se va a formar una cicatriz que no va a haber posibilidad de solucionar. Y de hecho nosotros con mucha frecuencia cuando operamos hacemos la dacocistorrinostomía y una corrección de tabique porque sabemos que si no, no va a funcionar. Entonces el hacer un buen espacio dentro de la fosa nasal es importante para que tenga éxito la técnica también. El problema mío es eso, que se me cierra, a pesar de que me han dejado 6 meses. Claro, pero es igual. Cuando me quitan el hilito, se me contrae la membrana y se me cierra el canal. Le pregunto, ¿el bañarse en el agua del mar es bueno como para limpiar las fosas nasales? Sí, es bueno para todo. Sí. Ya venían los reyes hace un montón de años a bañarse y esos podían elegir dónde ir a curarse. Ya, así que no tiene ningún problema aunque tenga el canal absoluto, cerrado. En absoluto. Vale, muchas gracias. De nada. Bueno, pues si les parece vamos a dar por finalizada este segundo aula de salud. Muchísimas gracias a los doctores por la exposición y las explicaciones. Y a ustedes por venir y que les invito a que vengan al próximo aula de salud, que será el jueves también, 4 de mayo, sobre los últimos tratamientos en urología. Y ahora pueden salir por aquí a la derecha viendo las instalaciones del Aquarium o por donde han entrado por arriba. Muchísimas gracias y que tengan buena noche.